Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa, local, regional, nacional e internacional. Hoy, con un tema internacional que no para de encender los reflectores sobre el sur del continente, específicamente en Argentina. Elecciones presidenciales que, como hemos dicho aquí, no están para alquilar balcón, sino para comprar palco. Dos fenómenos electorales enfrente, en unas elecciones sin precedente alguno, con un altísimo nivel de polarización. Por un lado, un candidato que se presenta como un outsider, antisistema, con una voz de cambio y con la propuesta de modificarlo todo, utilizando mensajes como que se vayan todos, que ha ido moderando a lo largo de la campaña, buscando atraer electores del centro. Y por otro lado, un candidato que es el actual ministro de Economía en un país en el que la inflación está superando ya el 124% según cifras oficiales. Sergio Massa ha demostrado ser un hábil político con un carisma también extraordinario si consideramos que la favorabilidad y la imagen del kirchnerismo está muy por debajo de lo que él ha logrado capitalizar. La movilización de las maquinarias en política sin duda requiere grandes habilidades. Para comprender lo que está pasando en Argentina, que ojo a este dato, en plenas eliminatorias, con un clásico del Río de la Plata por delante, el partido entre Argentina y Uruguay ha pasado a un segundo plano, según nos reportan en Buenos Aires. La presencia de Messi es algo normal que habitualmente genera una romería y gran expectativa en los fanáticos, porque la sociedad argentina, con un altísimo nivel de polarización, está concentrada en lo que va a pasar este domingo. Vamos a entrar en materia rápidamente y desde Buenos Aires tenemos un invitado muy especial, Miguel Díaz. Miguel Díaz es periodista, analista económico, con una amplísima trayectoria en diferentes medios de comunicación en Argentina y en el contexto internacional. Y hoy está colaborando para nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Miguel, bienvenido a este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y cuéntanos, ¿cómo está la temperatura política en la hermosa República Argentina? Hola Julio, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y al resto de los invitados. Aquí en Buenos Aires, hoy jueves, a 3 días de las elecciones, el balotaje, que como decías, marca un hito histórico, por lo menos en la historia contemporánea del país, sin lugar a dudas. El propio Javier Milei, el candidato outsider, como describías vos, lo ha calificado como la elección más importante de los últimos 100 años en Argentina. Y te diría, no es para exagerar. Acá se han propuesto dos modelos claramente diferenciados. El de Sergio Massa, que como bien decís vos, bajo una campaña muy millonaria por un lado, muy, ¿cómo podemos decir? Muy profesional en cuanto al marketing político. Es un candidato de mucha trayectoria, una persona que siempre ha estado vinculada a la política, a los cargos en el Estado, en cargos electorales.
y como bien decías vos, también es el ministro de Economía actual, con una economía en crisis total, que lo reconocen incluso desde el propio oficialismo, una inflación que cercana al 150%, con proyección arriba del 200% dentro del corto plazo, el 40% de pobres, 50% de niños bajo la línea de la pobreza. Es decir, una situación muy difícil desde lo económico, desde lo social y también desde lo financiero. Argentina tiene una crisis cambiaria brutal. Tenemos un dólar paralelo, que es el verdadero dólar, aquí se llama dólar blue, que es el tipo de cambio libre, sería, que no se puede obviamente comercializar a través de bancos, sino a través de lo que aquí se llaman cuevas, es decir, sectores financieros o improvisados donde se cambia a ese valor. Ese valor es 3 veces más que el cambio oficial, al que prácticamente nadie puede acceder, solamente un puñado de agentes económicos, por supuesto bajo la estricta autorización del Banco Central Argentino. En ese marco es que Sergio Massa se impuso en las elecciones generales con una campaña en el último tramo muy, te diría muy, pero muy sucia, lo que podemos llamar una campaña sucia, pegándole y mintiendo muy fuertemente sobre Javier Milei, sobre su figura. Y aquí hay que destacar que Sergio Massa está siendo asesorado por una veintena de empresarios políticos brasileros que mandó Lula da Silva especialmente para que Sergio Massa gane la elección. Lula es una de las personas más interesadas en que Massa gane y que no gane Milei, por ende, porque Milei tiene una postura muy distante hacia Lula, no hacia Brasil mismo, pero sí hacia Lula y su liderazgo como figura de lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, es decir, todo lo que es el comunismo, socialismo, progresismo en la región, con el que Milei no quiere saber absolutamente nada. Obviamente Lula lo ve con terror a una posible llegada de Milei a la Casa Rosada y es por eso que ha mandado a este grupo, que es el que ha jugado también muy fuerte en la elección del año pasado entre Lula y Jair Bolsonaro, con una campaña muy, muy fea, muy sucia. Hoy en Argentina, si te metes en YouTube, como hace cualquier persona, lo primero que sale son videos, pero desastrosos de Milei. Videos que lo golpean, pero muy, muy bajo, muy tergiversado y spot hecho ciertamente con mucha profesionalidad, mucho dinero de por medio. También ha mandado financiamiento Lula, como también lo ha hecho el Partido Comunista Chino, y está jugando esas fichas sucias para, te diría, embarrar la cancha, apuntar a los indecisos. Recordemos que en las elecciones generales Sergio Massa se impuso con un 36% sorprendente sobre Milei, que casi llegó al 30%, y hay una tercera fuerza que es la de Patricia Bullrich, muy cercana ideológicamente a Milei, es decir, un liberalismo en lo económico, algunos sectores conservadores también, que sacó un 23%, nada más ni nada menos, y que uno decanta que ese porcentaje, la absoluta mayoría, iría a Milei, pero con esta campaña sucia hay mucha gente que, o por lo menos un porcentaje de la población, eso está en cuestión, a ver cuánta gente todavía sigue indecisa a partir de esta campaña que dice: yo a Massa no lo quiero porque no quiero el kirchnerismo. Como bien relatabas vos en tu introducción, el kirchnerismo tiene una base fuerte de electores dura, pero también tiene un techo muy bajo. Es alrededor de un 20, 25% y un 30% como mucho, pero como mucho. Massa, hábilmente, como decís, se logró despegar del kirchnerismo, por lo menos en una parte, y quiere mostrar como algo distinto, y a través de esta campaña sucia contra Milei, lo que busca es que esos sectores que no lo quieren a Massa, no quieren al kirchnerismo, digan: bueno, pero yo tampoco lo quiero a Milei porque en la campaña sucia dicen que está a favor de la compraventa de órganos, del descontrol con las armas de fuego, etcétera, 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 que es una persona violenta, misógina, etcétera, etcétera, etcétera. Todo una campaña artificial, armada, pero muy bien pensada, hay que decirlo en términos de marketing político, que hay que ver hasta dónde genera efecto en ese porcentaje de la población que no quiere el kirchnerismo, pero que ha votado por otras opciones anteriormente y ahora está pensando si votar o no a Milei o eventualmente votar en blanco.
Un diagnóstico muy interesante nos acaba de presentar Miguel Ángel Díaz Morales. Miguel Ángel Díaz Morales tiene nombre de jugador, de goleador, de izquierdo. Me dijeron que usted es fanático de River Plate. ¿Alguna vez jugó fútbol, Miguel Ángel? Sí, he jugado por mucho tiempo al fútbol. Hoy ya no, estoy totalmente fuera de estado. Pero aquí en Argentina el fútbol es pasión. Aunque en estas elecciones, como bien decías vos, a pesar de tener un gran clásico en unos días con Uruguay, con Messi aquí en Argentina, con figuras que han resaltado en el Mundial de Fútbol pasado, hoy están en un segundo plano porque todos los ojos están puestos en la elección del domingo. Así es. Y el mundo entero está concentrado en lo que va a ocurrir en Argentina, un país geoestratégicamente muy importante, con un nivel histórico y cultural y con una diáspora también de argentinos diseminados por el mundo que muestran no solo su cultura, sus tradiciones y sus valores, sino también las grandes preocupaciones por la realidad actual de la economía, de la vida social y, por supuesto, de la política en su país. Desde Miami, en los Estados Unidos, está con nosotros Tatiana Janer. Tatiana Janer es comunicadora social y periodista, relacionista público, directora del programa de radio El Despertador por la emisora Oasis Radio del grupo Seilen y, por supuesto, panelista habitual en el Termómetro, entre otras ocupaciones. Tatiana Janer, bienvenida nuevamente al Termómetro. ¿Y cómo se ve esta elección en esa comunidad argentina que es tan grande en la Florida y en los Estados Unidos? Y, por supuesto, ¿cuál ha sido el impacto de esta noticia en los medios en la Florida? Muchísimas gracias por la invitación, doctor Julio César, y a todos los copanelistas. Un saludo muy especial, por supuesto, ahí en el Termómetro a través de CTV Barranquilla. Aquí en el sur de la Florida, por supuesto, estamos vigilando también todo lo que tiene que ver con el fútbol, no tanto como en Argentina, pero sí estamos muy vigilantes de todo lo que está ocurriendo por acá. Pero el tema de las elecciones en Argentina sí está... Perdone que la interrumpa, pero usted es de River o es de Boca. Ay, no me haga eso. Yo le doy la respuesta al final junto con la pregunta porque yo sé que usted me va a hacer si le voy a dar a Milei el voto o no. Se lo prometo, pero al final, no me la haga al principio. Muy bien. Óigame, el tema de las votaciones aquí de Argentina en el sur de la Florida le ha dado un vuelco importante y lo voy a dar desde el punto de vista del marketing político. Efectivamente, Miguel ha dado un concepto espectacular y tiene que ver con lo que se está viendo a través de las redes sociales en el famoso YouTube. Estamos viendo plagiado todo lo que tiene que ver con la campaña contra el señor Milei. Imágenes que realmente han cambiado un poco lo que era la imagen positiva de Milei y viendo una imagen del señor Massa que antes no habíamos visto. Precisamente hace unos días salió, antes de ayer salió una campaña que a mí, yo dije, wow, si fuera Argentina ya estuviera votando yo por Massa. Dice, viene la Argentina que estábamos esperando. Movió pasiones, movió corazones, movió la familia. Era un Massa que definitivamente, yo dije, Dios mío, parece que este hombre es el salvador de la Argentina. Se le olvidó a la Argentina que este es el ministro de Economía que tiene al país al filo de la desgracia económica y financiera. ¿Cómo es posible? Precisamente, y lo hablábamos con usted precisamente en el programa El Despertador a través de Oasis aquí en el sur de la Florida, que este hombre haya pasado a la segunda vuelta y que en el último debate presidencial
le haya dado 3 vueltas a Milei y haya quedado en los números que aquí en el sur de la Florida se están viendo preocupantes, porque Massa desde la barrera se ve como el hombre presidencial para la Argentina. A mí me preocupa mucho eso, porque entonces estamos viendo nuevamente al pueblo repetir los mismos errores. Y eso estamos viendo que si el pueblo cae en eso, es lo que podría estar marcando una repetición a lo largo de lo que podríamos ver en las próximas campañas o en los próximos presidentes que marquen Latinoamérica. No es posible que el pueblo vuelva a cegarse y vuelva a votar por un hombre que acabó financieramente a la Argentina por el buen manejo de marketing político que está haciendo esta campaña. Lo he dicho no solamente aquí, lo dije a través de mi programa El Despertador y en otro análisis político que me invitaron. Este señor Massa es un político de altura, sabe manejar un buen discurso, sabe cómo contestar y darle la vuelta al señor Milei, y se está metiendo en el bolsillo a los swing vote, a los votos indecisos. Y eso es muy peligroso a pocas horas de las votaciones. Muy peligroso. ¿Qué pasó con Milei? Milei se desenfocó a lo último, está manejando muchas emociones y no está aterrizando en lo que se llama en las últimas horas cruciales de una campaña. Milei, no, yo estoy absolutamente confundida porque veía a Milei en un segundo debate presidencial que manejó muy bien los tiempos, manejó muy bien los temas, y en este tema se dejó, en lo parecer, en mi punto de vista, se dejó acorralar por Massa. Milei ha debido acorralar a Massa diciéndole: tú traíste al país a esto y a esto, cuando fue todo lo contrario. Y más me preocupa que la billetera, las finanzas, como dijo Miguel, la está trayendo Massa a unas elecciones cruciales. Perfectamente Milei dijo: estas son las votaciones más importantes de los últimos 100 años. Efectivamente. Y desde este punto, desde acá, desde el sur de la Florida, lastimosamente nosotros vemos que pareciera que Massa vuelve a la Casa Rosada, pero en la silla más importante de los últimos tiempos para la Argentina. Así que a nivel de marketing político, un análisis de marketing político, a nivel de marketing político y basado en el último debate presidencial, pareciera que el candidato Massa va por la delantera. Sin duda, uno de los elementos importantes en el análisis de esta carrera por llegar a la Casa Rosada es el manejo de la estrategia electoral. Estrategia electoral que combina elementos de comunicación política con análisis discursivo, manejo de la imagen de los candidatos y principalmente la puesta en escena en los debates. Y allí pareciera que Sergio Massa tiene una leve ventaja sobre Javier Milei, a quien la autenticidad, la espontaneidad y sobre todo cierto nivel de honestidad que maneja al decir exactamente lo que piensa, muchas veces sin medir el impacto de sus palabras, parece que le ha puesto un freno a un crecimiento vertiginoso que llevaba desde su salida. Y decimos esto no solo por aquel comentario que hiciera frente al Papa. Se metió con un tema caliente, que fue el tema del fútbol. Recordemos que Javier Milei públicamente fue arquero y tapó en Chacarita Juniors, un equipo popular en la Argentina, con una afición importante, pero había manifestado ser hincha de Boca Juniors y emitió un comentario bastante fuerte cuando dijo que él no podía seguir siendo fanático de un equipo que practicaba el populismo, refiriéndose a la dirección deportiva de Boca Juniors del exjugador Juan Román Riquelme,
y con un apellido más. No solo dijo que no podía seguir siendo fanático de un equipo como Boca Juniors, al que denominaba populista, sino que dijo, por eso ahora soy hincha de River. Imagínense lo que esas declaraciones en un país tan futbolero puede generar principalmente en los fanáticos. Veremos si estas dos apuestas, el auténtico, el espontáneo, el desinhibido, desabrochado que emite opiniones sin prever el impacto o las consecuencias de sus ideas, en un acto de cierta honestidad en política, se impone frente a aquel que trabaja con cálculo, con mesura, con habilidad retórica y sin duda con un carisma poco usual en la política tradicional, que es desmarcarse de un alto nivel de desfavorabilidad del gobierno de turno, no solo al cual representa y del cual hace parte, sino con el cual ha tenido también grandes diferencias. Desde Valencia, en España, está con nosotros Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, representante para América Latina de la plataforma digital Demos Libertad, consultor, analista político internacional, experto en blockchains y economía digital, especialmente del mundo cripto, entre otros elementos, y por supuesto, colaborador habitual en El Termómetro por CTV Barranquilla. Vicente, ¿cómo está el tema electoral por allá en España? Porque si le toco el tema de Pedro Sánchez, se nos va el programa aquí hablando de eso. ¿Cómo ha sido el impacto comunicacional de la elección de Argentina en la península ibérica? Bueno, sí, estoy al tanto, pero bueno, en las últimas horas ya he logrado alcanzar, después de meses de viaje, a Cartagena de Indias, ¿no? Pero bien, sí que he estado bastantes días, parte de ese tiempo en España, y sobre todo en los últimos días, ¿no? Observando toda la situación política, absolutamente inédita, por cierto, pero bueno, eso sería para un tema, para otro programa, y complejo además, ¿no? Es decir, porque ahí estaría una situación casi análoga a la Argentina, pero en la parte de comenzando y no terminando. En cuanto a lo que es la situación argentina, me da la sensación, creo que Tati es víctima de formación profesional, me da la sensación. Creo que mi análisis está más cerca de la de nuestro amigo de Argentina. Y él, primero de todo, que en los últimos días las consultoras, las tengo aquí además delante, todas las que se han ido haciendo, ¿no? En los últimos días, que hay una media, hay una medición, tanto Atlas Intel, Proyección Consultora, CB Consultora Pública, CELA, Analogía Consultora, Circuito Consultora, etc. La media sigue dando muy levemente por encima a Milei. Ya la última ya da, la de CB Consulting, que ha sido que era la última de un sociólogo que, digamos, que menos acertó, porque la demoscopia ha sido bastante vapuleada en las dos elecciones últimas importantes, pero el que menos ha desacertado, el único que se acercó a los resultados, pues que ha dado las últimas horas, da unos 4 puntos por encima a Milei. Sí, después, que es la única de momento, ha salido después del debate, y en la que ha mostrado que prácticamente el debate no ha movido, como dicen allá, el amperímetro, ¿no? Prácticamente no ha movido. Es verdad que formalmente, tiene razón Tati, en comunicación formalmente, no se sabe hasta qué punto, hablando de fútbol, le dejó el campo Milei a Massa, se dejó avasallar, y a lo mejor puede ser engañoso. Se está estudiando precisamente en este momento. Se está, porque Massa pareció avasallar y pulir a Milei, pero Milei se mostró humilde, se mostró víctima, se mostró mancillado, no reaccionó mal, se mantuvo en lo que siempre dice, mientras que Massa se mostró como un político profesional,
que ya sociólogos han manifestado que es posible que eso es posible que eso no resulte rentable precisamente, ¿no? Cosas como ¿qué es el GEDE?, ¿no? Y están haciendo bromas y memes sobre eso. ¿A qué carajo le importa el GEDE?, ¿no? Lo que le importa es cómo es posible que te has cargado la moneda y tal, tío, a masa y tal. Realmente lo que quiero subrayar es primero la situación de Argentina, que la hemos analizado ya varias veces, de una situación de una democracia bastante adulterada, de un país absolutamente singular, casi fuera de lógica hasta de leyes físicas casi del planeta, ¿no? Al menos en la parte occidental, que tiene cosas rarísimas y fenómenos extraños, como que hay marxismo, socialismo y se supone que centro derecha y nacionalismo y proteccionismo en ambos bandos, en ambos bloques, hasta que surgió la irrupción de Milei, que por fin había al menos una coherencia, al margen de lo que se le pueda criticar al liberalismo, obviamente, o al libertarismo, la versión libertaria actual, pero al menos una coherencia, algo que no existía prácticamente. Eran dos bloques, era precisamente un Boca River, porque prácticamente había de todo en ambos bandos. Tal vez uno bastante más inclinado, obviamente, al populismo, como es el kirchnerismo, ¿no? La versión más extrema del populismo peronista, y además absorbiendo la progresía, lo que hace que la izquierda real marxista apenas tiene un 4 o 5%. En definitiva, quiero decir que sociológicamente ha marcado me inclino más a la sociología empírica, estadística, que nos está diciendo en las últimas elecciones, dos últimas, que más del 60% es un voto militante de la sociedad harta del populismo kirchnerista, harta profundamente del oficialismo actual, y que no está dispuesta a repetir y está dispuesta a votar a quien sea, Milei, y si se pusiera ahí el Chapulín Colorado, o Chespirito, o la Mula Francis, o la Bruja Lola, o sea, quien haga falta, pero van a votar. O sea, sociológicamente es un hecho empírico. Más allá de demoscopias. Pues que además la demoscopia sigue por delante. Es verdad que Massa tiene, bueno, de una forma obscena, es difícil pensar, ni siquiera en Colombia, no te hablo yo en un país, digamos, avanzado democráticamente, considerado como es Estados Unidos, o incluso Francia o Gran Bretaña, o hasta España, si me aprietas, aunque es una partidocracia como la Europa continental, menos Francia, pero en lo que es en Argentina, lo que se está viendo es abrumador. Personas, obviamente, con cargos públicos, se llaman intendentes, creo que alcaldes, equivalente, o representantes, o funcionarios, ¿no? Que no tendrían que tener ningún color, teniendo que hacer propaganda abiertamente, eso que se llama patotear, haciendo scratch, presionando a la gente por las calles. Lo que se ve es casi un régimen que muy democrático no suele ocurrir. Es decir, y toda esta presión brutal, y además de todo ese despliegue gigantesco de medios, que se ve absolutamente obsceno, muy obvio, no se sabe hasta qué punto está causando un boomerang. Pero lo que sí que es cierto es que, fíjate que hasta se considera una forma normalísima que se va a hacer trampa, y se ve con una naturalidad abrumadora, de tal forma de que todo se da por hecho, con una naturalidad gigantesca, que como no haya fiscalización, es decir, lo que en España son interventores y apoderados, lo que es la vigilancia de los votos por parte de los partidos, como no se dé, será imposible, ¿no? Se da por hecho la trampa que va a hacer el oficialismo y la cultura peronista, especialmente la el kirchnerismo, que es el populismo más extremo, en este caso, pues de una extraña mezcla de, como es la cámpora de fascismo extraño actual, más izquierda extrema, etcétera, etcétera. Y por supuesto bolivarianismo, etcétera. Bueno, la clau, lo que hemos dicho otras veces en la manual del clau. Así que es difícil, será difícil justificar
una sociología clarísima, siempre superior al 60%, porque el resultado de Bullrich en la primera vuelta claramente ha recogido lo que recogió de Larreta, que se vio absolutamente artificial, pero está comprometido el 23%. Lo que se fue de Juntos por el Cambio a lo que podría irse a Massa, se fue ya traicionando a Bullrich en la primera vuelta, que era el radicalismo. Solo los líderes radicales que ahora muestran a favor de Massa o en contra de ambos, en realidad buscan un puesto y realmente, como dicen, repito, no mueven el amperímetro tampoco, porque ya se fueron la poca población que tiene, un 4 o 5%, y por tanto es difícil justificar que no baje del 50 y algo por ciento en la intención de voto claramente a favor de Milei, que las encuestas reflejan en un 45-46%. Hablo de medias y hablo de la última. Por tanto, estamos al tanto de la calidad de la democracia argentina. Vamos a ver hasta qué punto el oficialismo va a hacer suficiente trampa. Explicamos también el extrañísimo caso de los votos argentinos, que son auténticos monstruos de 1,5 metros. No tienen cabinas, es imposible, tienen habitaciones llamadas cuarto oscuro. Una cosa espeluznante que realmente implica el fácilmente manipulable, destrucción de votos, etc. Así que Argentina se juega bastante credibilidad. Por otra parte, está muy apoyado. Massa, eso sí, es un personaje bastante siniestro que podríamos hablar, como he comentado en otras ocasiones, siempre atado al poder, cambiando completamente camisa, décadas y décadas. Ese es el mensaje de profesional que se quiere en la mayoría social actual, que está sufriendo la realidad. Creo que es un voto, como ya he comentado, de realidad frente a la virtualidad que se quiere imponer, de una percepción, y creo que la realidad se abrirá paso. Es decir, es lo normal y la situación habitual, al margen de que eso será dificilísimo, ¿no? Porque las propuestas de Milei son muy radicales, tendrá que negociar bastante, pero vamos a ver realmente la institucionalidad y si la democracia, los resultados oficiales se corresponden a la voluntad de la mayoría social real. Y creo que sí que se puede producir eso, aunque aparentemente esté habiendo un photo finish, pues es pura apariencia. Y de hecho, el nerviosismo oficialista, la brutalidad de las campañas contra los candidatos y contra la gente en las calles de la oposición hacen ver que están muy desesperados y que el resultado es obvio, como ocurrió en el único balotaje, o solo ha habido uno, creo, anteriormente, Scioli, que por cierto consiguió un resultado parecido, ganó también la primera vuelta y por supuesto fue imposible superar la segunda, porque la sociología no da para alcanzar el 40% en estos momentos desde hace años para el kirchnerismo, el oficialismo, ¿no? Y la oposición está muy... hay un nuevo elemento que se ha unido a lo que ya había y es muy difícil justificar que se baje de ese resultado. Así que vamos a ver... la democracia se pone a prueba y vamos a ver qué pasa. Porque es que también Sergio Massa, habitual hincha de Tigre, un equipo en Argentina, ahora es muy amigo de Juan Román Riquelme, el presidente de Boca Juniors. Y esto, si uno lo mira desde el punto de vista de la estrategia comunicacional, sin duda tiene una implicación importante, porque Boca es el equipo que tiene la hinchada más grande, medida por algunos estudios de opinión en Argentina, pero muy seguida de cerca por River Plate y el resto de los demás equipos. No tenemos aquí elementos para afirmar que sea una jugada estratégica y más en tiempos de eliminatorias, pero sí vamos a analizar más adelante lo importante que es la estrategia de la comunicación política en las elecciones y el impacto que va a tener esto en Argentina. Desde la hermosa Caracas está con nosotros Jennifer Barreto Leiva. Jennifer Barreto Leiva es abogada, periodista, directora de la plataforma digital Política en Faldas. Ha sido corresponsal de diferentes medios de comunicación en Venezuela y en otros países. Y por supuesto es
panelista habitual en este programa. Jennifer Barreto Leiva, ¿cuál ha sido el impacto de estas elecciones en Venezuela? Uno entendería que el oficialismo venezolano en cabeza de el señor Nicolás Maduro estaría muy interesado en un triunfo de sus aliados naturales en la Argentina en cabeza de Sergio Massa, y que la oposición venezolana está muy interesada en el triunfo de Milei. Sin embargo, en este programa tuvimos recientemente al expresidente interino Juan Guaidó, y nos dijo que él lo que celebraba era que en Argentina se celebraran elecciones libres y justas. ¿Cuál ha sido el impacto de estas elecciones en el contexto comunicacional y político venezolano? Bueno, el régimen venezolano se ha mantenido bastante silente con el tema de las elecciones. Acá se sigue conversando muchísimo de las elecciones primarias, donde salió ganadora la señora María Corina Machado. Ahora estamos teniendo también el tema del Esequibo, y básicamente esos dos temas, digamos, públicamente tienen acaparada la conversación. Sin embargo, en Venezuela ocurre un fenómeno. Recordemos que Venezuela fue receptora de muchísimos países a lo largo de la historia, en los momentos complicados que hubo en la economía, en la política de todos los países de la región, inclusive en países de Europa. Y Venezuela justamente alberga la comunidad más grande de argentinos en la región. Acá ha sido muy bonito, a pesar de que muchos argentinos se han devuelto a la Argentina o inclusive están en otros países gracias a la situación de Venezuela. Ha sido muy bonito que se ha mantenido ese espíritu. Están muy pendientes de la votación, están muy pendientes de todo lo que está haciendo Milei, que es la persona de quien más se está hablando, por lo menos acá, ¿no? Con el tema de las elecciones. Contra Milei están jugando muchas cosas en contra. Mientras Massa está haciendo una campaña muy sucia, concuerdo totalmente con Tati, porque ahora mágicamente están apareciendo videos, muchos de ellos editados, por cierto, y se ve que están arreglados y compuestos de esa forma para perjudicarlo. Están saliendo videos inclusive de Milei cuando estaba apenas iniciándose en la política. No es lo mismo cuando ya uno ha transitado cierto camino, que quizá comete ciertos desatinos o hace expresiones que con el tiempo entiende que no se pueden hacer de determinada manera. Se hicieron dos campañas, evidentemente, con dos prerrogativas muy diferentes, una muy bien orquestada, muy profesional, con una visión definitivamente política, mientras que la otra se hizo sin recursos, en redes sociales, yendo en contra del status quo, yendo en contra de lo que era la narrativa de la prensa, que se ha encargado todo este tiempo de satanizar las gestas de Milei, un Milei que estaba muy nuevo en esto de política, que se ha ido puliendo a lo largo del tiempo, y eso quizá le puede haber jugado en contra. Sin embargo, los números hasta ahora indican que en efecto él es quien tiene el voto de la gente. La gente en Argentina está cansada, la gente necesita y busca un cambio, y de ahí es donde nace el apoyo a Milei. Aparte de campañas maliciosas, aparte de esta narrativa que ha sembrado la prensa, y que inclusive lo han llegado a llamar nazi, aparte de todos estos elementos que pudieron haber establecido en contra de Milei, se sembró una campaña de miedo, y eso sin duda alguna hizo un gran efecto, hizo mella, que inclusive acá se llegaron a armar muchos debates ciudadanos de estos tantos que se arman en redes sociales, donde se desarmaba, ¿no? De una forma muy coloquial, todas estas propuestas que ya las han aplicado en Venezuela. Venezuela ha sido el gran laboratorio experimental de todas estas cosas que están aplicando en otros países. Entonces fue muy interesante el ver esto. Decían, Argentina no es Venezuela, no nos va a pasar en Argentina lo que están viviendo en Venezuela, y desafortunadamente se han estado cumpliendo todos los presagios que llegaron a darse en algún momento. Pero sí fue determinante, sin duda alguna, en todo lo que es la opinión pública, todo lo que se decía acá en Venezuela, puesto que empezaron a ver con
transcurrir del tiempo que se estaban cumpliendo todas las cosas, ¿no? Quizá juegue en este momento un papel bien importante el tema del miedo que ha generado la prensa en la opinión pública y la ignorancia que existe en nuestros países, y eso ha sido una de las banderas con las cuales yo he estado enarbolando todo este tiempo, el hacer pedagogía política, el educar, para que no sigamos escogiendo entre malo y menos malo, sino que tengamos la aspiración de escoger candidatos buenos. Milei definitivamente es un cambio de política, de visión, de manejo de país, y es la esperanza, sin duda alguna. Acá estamos esperando con muchísima ilusión las elecciones, porque aunque sabemos que Venezuela ya desafortunadamente no tiene salida de este atolladero en el que estamos, el que otros países puedan salvarse de la situación que tenemos nosotros ya para nosotros constituye esperanza. Entonces, el ambiente que se vive acá es de muy buena expectativa, de muchísima ilusión, y esperando que Argentina vote con inteligencia y puedan votar por el cambio, por esa Argentina posible, esa Argentina renovada que estaría prometiendo Milei, de quedar él como candidato presidencial ganador en estas elecciones. Que además anticipan un voto finish, una elección bastante polarizada, con una paridad conceptual y sobre todo electoral desde el punto de vista del análisis de los estudios de opinión, en los que la mayoría le dan una ligera ventaja a Milei, otros le dan la ventaja a Sergio Massa, pero todo apunta a un empate técnico. Y aquí quisiera hacerle una pregunta esencial a nuestro invitado que está en el terreno, en el lugar de los acontecimientos, a don Miguel Ángel Díaz Morales. ¿Qué esperan los argentinos de una elección tan cerrada? ¿Ha habido algún tipo de pacto, acuerdo para reconocer los resultados electorales, sean cuales sean? ¿Están las maquinarias jurídicas y políticas concentradas en la defensa del voto? ¿Será un examen trascendental, no solo para el sistema electoral argentino, sino para su democracia? La clave está en la fiscalización, que se llama aquí, en España creo que son interventores, ¿no? Como decía Vicente. Es decir, los fiscales de los partidos, las personas que están en las mesas y que tienen que salvaguardar el voto. Todo el equipo de La Libertad Avanza, que recordemos es un partido nuevo, es el partido de Javier Milei, que recién se está armando, no tiene representación en muchas provincias, no está orgánicamente bien orquestado, jerárquicamente tampoco. Y en medio de eso tiene que juntar una avalancha de fiscales que se habla de entre 100.000, 300.000 para estar bien cubiertos. Y de pronto decís, ¿cómo haces? ¿Cómo haces con eso, no? Porque del otro lado tenés a la maquinaria política que ha robado elecciones por excelencia, que es el aparato del Partido Justicialista, kirchnerismo, llamalo masismo, si lo querés llamar con términos nuevos ahora. Toda esa gente ya es como que hay un acuerdo implícito en la sociedad de que toda esa maquinaria está dispuesta a robar la elección en cuanto le des un centímetro de ventaja. Por eso es que de parte de Milei y su partido La Libertad Avanza están haciendo esfuerzos extraordinarios para reclutar fiscales que, debo decirlo, nunca en mi vida vi en Argentina un movimiento ciudadano no político, ciudadano, para ir a fiscalizar de manera voluntaria. Del otro lado tenés los fiscales que pone el Partido Justicialista, que es gente, generalmente empleados estatales, aquí se le llaman punteros políticos, gente que recibe a veces algún tipo de plan social o subsidio del Estado, gente que le pagan por ir a estar ahí. Bueno, del otro lado tenés todo lo contrario. Es gente que incluso ni ha votado por Milei en la primaria o en la general y que ahora se ha anotado de manera voluntaria para poder fiscalizar esta elección y que, como bien decías vos,
quieren que no le roben la elección. O sea, la mayoría de la gente en Argentina, y esto lo dicen las encuestas, quiere un cambio. Quiere un cambio, ha optado por distintas opciones en las primarias y en las generales, y hoy todo indica que esos votos, la absoluta mayoría, van a ir a Javier Milei. El propio Milei lo ha dicho. Como bien dijeron ustedes acá, lo reflejan las encuestas, la mayoría le está dando una ventaja pequeña, pero le está dando una ventaja al fin a Milei sobre Massa. Pero, dijo Milei, eso, por un lado, tenemos que ir a defender esos votos, porque esos votos no están garantizados si no tenemos fiscales. Es decir, se descuenta que si no están los fiscales en las mesas, esos votos pueden ir a parar a la basura y nunca ser contabilizados. Ese es el clima que se vive hoy en Argentina. Es raro capaz para entender a alguien, sobre todo que lo ve desde un país europeo o Estados Unidos, pero aquí la mirada está puesta en los fiscales e incluso los mismos medios de comunicación lo están reflejando de esa manera, y obviamente es los fiscales de Milei, porque todos descartan que esos fiscales van a ir a salvaguardar los votos de Milei y no van a ir a hacer trampa. La trampa la van a hacer desde el otro lado, que tiene un aparato gigantesco y que se saben todas las artimañas habidas y por haber para poder llevar a cabo un fraude. Así que te diría que en el punto de la legitimidad o la legalidad de la elección está puesta ahí, más allá después de las suspicacias y sospechas que puede haber sobre los software de conteo de votos y de transmisión de votos, porque el que transmite los votos es una empresa muy controvertida, se llama Smartmatic, que es una empresa que tiene un software que se llama Election 360, que es el que utiliza en Argentina para transmitir los votos hacia el colegio electoral, hacia el centro de cómputos, mejor dicho, y está el que procesa esos votos, que es Indra, que es una empresa española. Muchos la ligan al Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez también. Pero bueno, más allá de eso, desde la Libertad Avanza dijeron en la parte de software, nosotros tenemos nuestros propios fiscales y demás, tenemos acceso al código fuente, etcétera, etcétera. Estaría garantizado, pero te diría que las sospechas están ahí latentes. Y algo más que quería agregar, Julio, es el tema del debate que se habló mucho acá. Coincido con el análisis que hizo Vicente, que en realidad uno, si alguien vio el debate, se ve claramente cómo Massa abrumó a Milei. Milei tuvo que defenderse, era como que los roles estuvieran cambiados, ¿no? Como parecía que Milei era el gobierno que se tenía que defender y Massa era la oposición. Eso obviamente también es parte de una estrategia política, claramente, de todos estos brasileros que están armando esa estrategia, esa campaña en el tramo final para ponerlo a Massa como la esperanza, como el cambio, lo que viene, muy hábilmente lo están haciendo. Y Milei se defendió también en parte por toda esta campaña suya que mencionábamos antes, porque él tuvo que salir a justamente clarificar una vez más muchos de los puntos que hábilmente, muy astutamente, muy, te diría, perversamente, Massa se los increpaba sabiendo que eran mentira, pero ante la campaña abrumadora que hubo en los medios y en las redes sociales, Milei tuvo que salir a defender y aclarar una vez más, aprovechando la cantidad de público que está viendo el debate, cada uno de esos puntos. Y luego del debate, si nos guiamos por el análisis rápido, si se quiere, obviamente decían ganó Massa, todo el mundo decía ganó Massa, pero con el pasar de las horas lo que se notó, porque una cosa es lo que dicen los periodistas y los analistas políticos que ven el debate, y dicen, bueno, quién estuvo más tranquilo, quién manejó mejor los tonos, quién interpeló al otro, etcétera, etcétera, quién manejó el debate, y otra cosa es lo que percibe el ciudadano común. Y el ciudadano común y corriente está recontra cansado del político típico que muestra Massa, el tipo soberbio, que te abruma, que te humilla, que te descalifica. Todo lo que hizo Massa con Milei es lo que la persona ya detesta del político. El clásico político que Milei llama la casta política. A esa persona no lo pueden ni ver. Y Massa ejerció todo eso porque incluso diciendo mentiras abiertas, descaradas, que todo el mundo sabe que son mentiras, incluso de su propio pasado. Y Milei parecía el típico ciudadano que está cansado de estos políticos que lo humillan, que le increpan cosas que no son, que se muestran superiores a él. Entonces, yo plantearía a lo sumo un interrogante de cuál fue el efecto real
del debate en la población, sobre todo en la población indecisa, porque a esta altura ya hay mucha gente que ha definido su voto. Los masistas obviamente dijeron ganó Massa, etcétera, etcétera. Los que están con Milei dijeron, sí, pero no sé la verdad qué efecto puedo tener. Y hay que ver realmente en el ciudadano de a pie, en el indeciso, si ese tipo de actitudes de Sergio Massa, o más bien la de Milei, que parecía un ciudadano común y corriente defendiéndose del político astuto y soberbio, no empatizó más este último caso con la población que en el primero. Y por último, ya para terminar, efectivamente, en el caso de que Milei gane, va a tener una repercusión en toda la región. Los ojos de buena parte del mundo. Hoy Roger Stone, una vez más, el asesor del Partido Republicano, que participó en las campañas de no solo Donald Trump, sino de Richard Nixon, Ronald Reagan, etcétera, volvió a publicar un tuit a favor de Milei. Es decir, acá están las miradas del mundo puestas en este fenómeno, porque obviamente en caso de imponerse en las elecciones este domingo no va a repercutir solo en Argentina, sino en buena parte de la región, del continente y, por qué no, del mundo. Importante cómo se están alineando los polos a escala global. Y esto demuestra un nivel de pasiones, favoritismos, preferencias y, por supuesto, también coincidencias en lo ideológico, lo programático y en las simpatías que se tienen tradicionalmente por la forma como se comunica el mensaje, el pensamiento y la propuesta electoral. Aquí en Colombia ya empezó una controversia muy amplia porque el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que Milei era un bárbaro y que el señor Javier Massa era un portador de esperanza para Argentina. Por supuesto, los líderes de la oposición colombiana, expresidentes como Iván Duque y Andrés Pastrana, salieron al paso firmando un documento de apoyo a Javier Milei, y la senadora María Fernanda Cabal inmediatamente le replicó al presidente de la República, Gustavo Petro, manifestando que Milei era la esperanza del pueblo argentino. Tati Hanner, ha subido la temperatura hoy en el termómetro. Ya nos quedan pocos minutos. La pregunta es, sin jugar a la bola de cristal, ¿quién será el nuevo presidente de los argentinos? Ay, doctor Julio César, déjeme contestarle la primera pregunta que me hizo al principio del programa con datos, porque a usted le gustan los datos como todo académico. Las últimas encuestas del año 2022 dice que River tuvo 273.330 socios y Boca cerró el año con 315.879 socios. Quiere decir que yo creo que Milei sí hizo una mala jugada al arrepentirse de decir que ya no era hincha de Boca, cuando realmente Boca es el equipo de mi corazón. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, pero una aclaración a esos datos. Una cosa son los socios y otra cosa son los hinchas. Pero claro. Y por supuesto, entonces, en este programa siempre vamos a respetar la diversidad, la pluralidad y las preferencias. Usted tenía que ser de Boca Juniors. Hombre, óigame, sí, tiene toda la razón. Los socios y los hinchas son absolutamente diferentes, pero le tengo otro dato, porque como ya yo sabía que usted me iba a contestar de esa manera, le tengo que la AFA, la Asociación de Fútbol Argentina, cerró en el año 2012, en el año 2022, diciendo lo siguiente. Los datos entregados por la AFA sobre el estudio de qué club llevó más hinchas durante el 2022, se conoció que el porcentaje de asistencia por partido lo llevó el Boca Juniors. Así que ahí se la dejo. Miren,
¿Quién va a ganar las elecciones? Es muy difícil predecirlo porque no tengo esa bolita de cristal, ya usted lo sabe, pero tengo un cierto descontento aquí en mi corazón. Mi voto siempre seguirá siendo para Milei. Quiero que llegue Milei a esa Casa Rosada. Mi anhelo y mi deseo es que la Argentina haga ese giro de 180 grados. Le pido a Dios que los argentinos tomen conciencia que esos swing votes, esos votos indecisos, logren catapultarse hacia Milei y que estas máquinas que nos han acompañado en los últimos tiempos logren, no sé, dañarse, enredarse en este domingo y no logren moverse hacia Massa. Lastimosamente, la historia de estos últimos años nos indican que estas máquinas siempre hacen una trampa al final y por lo que se va y por lo que se ve con el debate, con esta estrategia política de marketing, todo lo que le ha tocado y el esfuerzo que está haciendo Milei por defenderse, lo veo como difícil. Veo ese porcentaje, ese empate técnico no me gusta, veo esas encuestas muy amañadas, muy cercanas uno con los otros, que lo que me indica es que precisamente cuando gane uno o el otro, siempre va a haber ahí una disputa. El error garrafal ha sido no haber puesto a Milei en la Casa Rosada en la primera vuelta. Eso es un error gravísimo que cometió a la Argentina. Yo creo que ahí, esperemos no se arrepientan, pero mi voto desde aquí, desde el sur de la Florida, y todo mi deseo es para que el señor Milei llegue a la Casa Rosada y espero pues que todo eso que siento desde aquí no suceda. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Aquí van las apuestas. Tatiana Hanner desea desde lo más profundo de su corazón, como buena hincha de Boca, que gane Javier Milei. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, doctor Enrique. No se me vaya a arrepentir. Usted sigue ahí de River, ¿oyó? Muy bien. Las lealtades están por encima inclusive de las preferencias. Aunque la final la jugó Boca Juniors, ese día yo fui fanático de un tal Fluminense que ganó la Copa Libertadores. Decimos esto entonces, Vicente Ferrer de Pellicer, ya se nos ha acabado el tiempo. Es la pregunta, sin jugar a la bola de cristal, ¿quién será el próximo presidente de la Argentina? Bueno, si finalmente la voluntad del pueblo se manifiesta, que es muy clara y está muy definida, por supuesto sería Milei y seguramente va a ser Milei. No creo que haya tanta fuerza para alterar de una forma tan abrumadora, aunque tenga que ganar con más 10. Seguramente tiene un más 10, más 12, más 13, lo que seguramente gracias a toda esa maquinaria hará que gane con menos del 50% y por 2 o 3 puntos. Pero es casi imposible. Ya anuncio que si por casualidad Massa quedase medio punto, un punto por delante de la Libertad Avanza, y hará muy bien, no aceptará el resultado y exigirá un recuento pormenorizado del tema, por supuesto, y seguramente lo habrá. Pero que estoy seguro prácticamente que va a ser muy difícil, a pesar de enorme inteligencia política además y de toda esa maquinaria brutal, gigantesca, abrumadora, ese aparato, no va a ser posible esa voluntad con más del 60% probado, con un dato empírico que está a favor. Y bueno, acogiéndome a ese criterio tan científico de Tati sobre Boca, no hay problema porque Macri ya lo va a solucionar, está presentándose de vicepresidente con Ibarra contra Riquelme y seguramente va a ganar también en Boca, así es que está todo previsto, no hay ningún problema. Así que bueno, Argentina creo que va a abrir y es verdad que va a ser un golpe, una estaca tremenda para el Grupo de Puebla y para todo ese movimiento en Latinoamérica que está
que va tambaleándose y Argentina va a ser una baza fundamental. Y desde luego Milei es abierta y declaradamente en su política internacional anti-Puebla, pero ya declarado. Así que va a ser muy importante en la región y abre una esperanza, cosa que está ocurriendo exactamente el proceso contrario, aunque jamás lo hubiésemos creído en Europa, en España, en la cual la democracia está en vilo y en este momento un político está imponiendo algo que hasta el Consejo General del Poder Judicial oficialmente ha declarado absolutamente que destruiría el ordenamiento jurídico. El Consejo General del Poder Judicial, en declaración oficial y firme. Estamos ante una situación inédita en España, el Senado en contra, el Poder Judicial en contra de una absoluta, de algo que se propone que jamás estaba en las elecciones, absolutamente ilegítimo, y estaba en una situación institucional que puede llevar a un conflicto muy grande y que seguramente puede causar consecuencias no ya en España, sino en la Unión Europea. Así que esperanza en Argentina, y se abren nubarrones muy negros como mucho tiempo no ocurría en España y en Europa. Muchísimas gracias, Vicente Ferrer de Pellicer, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto entonces. Jennifer Barreto Leiva. ¿Quién ganará las elecciones el domingo sin tener bola de cristal? Va a estar bien complejo, puesto que se están desafiando muchísimas cosas en cualquier elección alrededor del mundo, mientras estén interviniendo las máquinas de Smartmatic. Es garantía de que la voluntad popular a través de los votos es intervenible. Venezuela, insisto, fue el taller donde se ensayó todo esto. Venezuela es prueba, además, de la cantidad de elecciones que se han trucado, que se ha impuesto un resultado que no era el verdadero. Definitivamente, y concuerdo totalmente con Vicente en esto, si se llega a imponer y a respetar, no tanto imponer, respetar la voluntad popular, estoy absolutamente segura que Milei va a ganar cómodo las elecciones. El domingo va a ser un día de infarto, sin duda alguna, donde el mundo entero va a tener los ojos posados en Argentina. Milei logró algo que ningún país, ningún político había logrado, que compañeros míos de Fox News viajaran hasta Argentina para hacer entrevistas, que Estados Unidos volteara a mirar a Argentina. Es un proceso histórico y este es el momento donde la Argentina y los argentinos, donde quiera que se encuentren, tienen la oportunidad de cambiar las cosas. Argentina merece esperanza, Argentina está a tiempo todavía de hacer un cambio y esto sería sin duda alguna una estocada mortal para todo lo que es el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que hasta ahora tienen dominado la región, tienen pintado de rojo toda la región, han marchado muy bien sus planes. Espero que gane Milei, espero que se respete la voluntad popular y que por primera vez, por única vez, se haga política seria en nuestros países, que ya urge, es necesario, ya basta de circos políticos. Latinoamérica merece más y mejor. Así que si se respeta la voluntad popular, estoy absolutamente segura que Milei va a ganar las elecciones cómodo. ¿Y usted de River o de Boca? No se va a salvar de No esa me gusta pregunta. el fútbol. ¿No le gusta el fútbol? La No. evadió, políticamente correcta. Tiene pinta de magallanera, ¿no? Tampoco. Tampoco le gusta el baloncesto. Tampoco le gusta el béisbol. Bien, por eso le gusta tanto la política. Muchísimas gracias, Jennifer Barreto Leiva, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos vemos Dios mediante dentro de 7 días. Así será. Y cerramos con nuestro invitado de hoy, desde Buenos Aires, Miguel Ángel Díaz Morales. ¿Qué va a pasar, Miguel Ángel, el próximo domingo en la Argentina? Y esperemos que se respete, como decían acá los colegas, la voluntad popular, ¿no? Yo creo que la absoluta mayoría de los argentinos quiere un cambio, esto también lo reflejan las encuestas, y realmente es necesario que haya un cambio. Yo creo que Argentina, si logra ganar Javier Milei, va a ser un foro de la libertad que con mucha dificultad va a arrancar desde el sur del continente y se va a expandir hacia arriba.
por la influencia que históricamente ha tenido Argentina en la región. Y eso es una muy buena noticia para todos los pueblos de la región, para todos nuestros países que durante décadas han estado sumidos en el progresismo, en el socialismo, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, y se van renovando, pero son siempre las mismas políticas que apuntan a la destrucción de la sociedad, de la familia como pilar de la sociedad y sobre todo la fe en Dios. Yo creo que esa agenda internacional que se manifiesta en nuestra región a través de estos movimientos políticos combinados con el globalismo que viene de los foros internacionales, de los organismos supranacionales, el Foro Económico Mundial y demás, apuntan a destruir nuestra cultura tradicional y nuestra propia identidad. Así que lo que está en juego obviamente es nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, de lo que vendrá después, y es así de importante lo que está en juego. Así que yo creo realmente que la mayoría hoy de los argentinos está buscando ese cambio. Lo veo en la sociedad, lo reflejan también las distintas encuestas, y hay que apuntar a que no se roben la elección. Básicamente eso. Y es una jugada, como hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga, ¿no? O algo por el estilo, porque en realidad todo este movimiento de que sabemos que esta maquinaria puesta en funcionamiento, dispuesta a robarse hasta la última boleta, ha provocado que la gente que incluso no votaba por Milei o ha votado otras fuerzas políticas, como yo decía antes, ciudadano de a pie, que no le interesó nunca la política, hoy esté dispuesto a fiscalizar. Y eso representa una predisposición, el corazón, el alma de esas personas quiere un cambio y está dispuesta a ponerle el pecho a todo el domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, 12 horas, gente de todas las edades, sin que le paguen nada a cambio, llevándose su almuerzo, poniendo el ojo en la urna y en cada boleta para que no se roben la elección. Y eso va a significar que, para mí, de los que somos creyentes, un cambio a nivel de cómo se ve de arriba, de que realmente la mayoría no solo está pensando, sino que está accionando para que haya un cambio en Argentina y ojalá que en el resto de la región. Muchísimas gracias, Miguel Díaz Morales, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla, y hablaremos la próxima semana ya a ver si este juego de la bola de cristal acertó. Bueno, muchísimas gracias a vos, Julio, a todos los colegas que participaron, y con gusto participaremos la semana que viene. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Díaz Morales. Lo hemos visto. Argentina está en un altísimo nivel de polarización. Un país con una historia bastante plagada entre la democracia y sendas dictaduras. Dictaduras que pusieron en riesgo no solo a la sociedad y a la vida de mucha gente, sino también al vertiginoso progreso económico en el que a principios del siglo XX y por un gran margen de tiempo durante el siglo XX tuvo Argentina como uno de los países más prósperos del mundo, llegando a ser la séptima economía del planeta en algunos estudios, y para otros llegó a ser hasta la cuarta economía mundial. Ojo con esto, porque lo que pasa en Argentina va a tener una afectación no solo en el Mercosur y en Sudamérica, a escala global. Esperamos desde aquí que triunfe la democracia, que las elecciones sean realmente transparentes y que ambos candidatos reconozcan los resultados. Ese juego de subjetividades, según el cual si gano el sistema funciona y si pierde no sirve, tiene que ser superado en la conciencia democrática de nuestros líderes. Cuando usted se somete a unas reglas de juego y a unas condiciones, señalar al árbitro de la pérdida del partido no es un signo de honestidad, aunque el árbitro sea manipulado y cometa errores. Lo que habría que demostrar en ese caso son las evidencias de las faltas y de la corrupción del árbitro, pero no simplemente decir
Perdí, no sirven, gané, son las mejores. Evidencias, certezas, realidades son las voces que confieren el poder otorgado por la coherencia. Y la coherencia en política tiene un capital inestimable. La gente no sigue solamente pasiones y discursos. Ese criterio de que el elector es irracional, desbocado emocionalmente, está empezando a cambiar y estamos viendo cómo la conciencia de cambio en los pueblos le está pasando factura a los gobiernos ineficaces e ineficientes, independientemente del criterio ideológico o de la postura política que tengan. Esperemos, por el bien de Argentina, que estas elecciones transcurran en paz, sin violencia y que los resultados sean contundentes. Que hable el pueblo, que se exprese el pueblo y que la gente salga a votar en masa, porque eso es la democracia. Demos y Kratos el poder del pueblo, que en un Estado de derecho no debe ser desconocido ni vulnerado. No olvidemos nunca esto: no existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes. Fuerte abrazo.